emergiendo a 2.600 metros sobre el nivel del mar, frente al volcán Chinantecatl, mejor conocido como Nevado de Toluca. Le saluda a su servidor y amigo Dandy Peropong, el cínico mayor, Félix Morriña. Bienvenidos a los silencios estereofónicos en Más Latino TV. Les saluda a su servidor y amigo Dandy Peropunk, el cínico mayor Félix Morriña. Bienvenidos a los cines estereofónicos en Más Latino TV en este sábado 22 de febrero, el último sábado, el segundo mes del 2025. Y de nueva cuenta tenemos a la maestra Cristina Pablo Dorantes, quien nos va a hablar. Vamos a darle continuidad a un tema que dejamos hace una semana pendiente, que es el de un tema muy delicado, muy escabroso, que cada día hay más noticias en los medios de comunicación nacionales, en medios masivos, pero también hay ya medios especializados donde se le da la continuidad del día a día. Ella ya nos va a dar cuenta de todo este suceso que es a nivel mundial. México está en el ojo a nivel mundial por un tema escabroso: los desaparecidos, las distintas formas de ser desaparecido en este país y las familias angustiadas, que no son pocas, que no son decenas, ya se cuentan por miles en un país de millones. ¿Qué porcentaje de la población vive este nivel de crisis? La maestra de la Universidad Autónoma del Estado de México, docente catedrática, voz autorizada, especialista en temas de seguridad nacional, como decíamos hace una semana, y que pusimos el tema sobre la mesa, es las madres buscadoras. Las madres buscadoras, los colectivos, las asociaciones civiles, la sociedad civil organizada, como sea, cuando una madre busca a su hijo, imagínense, lo da todo y es volver al origen, dar la vida de nueva cuenta, vivir con esas formas. Pues para muchos no es una forma de vida, y la adaptación del humano y de estas personas es increíble, es un trabajo loable. Toda madre merece por sí sola más allá de un monumento. Cuidarla hasta el final de nuestros días, si se tiene la oportunidad, es una bendición. A veces no se puede porque nuestras profesiones nos obligan, nos llevan, y a eso nos debemos, a ese pensamiento teocrático de estar a veces en los lugares donde nos llaman o necesitan, y a veces en la misma casa nos requieren, pero no se nos da siempre. Y ojalá todos los que lo puedan seguir haciendo adelante, y los que no, sigan apoyando a distancia como lo han hecho, porque es un ejercicio increíble de la madre. Y más, imagínense, de tercera edad y vivir con la zozobra de tener a alguien de sus seres queridos desaparecido. Bienvenida de nueva cuenta a los cines estereofónicos, temas muy difíciles, cabrosos, vistos desde la academia, pero también desde como madre, primero como mujer, después como madre, ¿no? Hija, madre, abuela, Hermana. hermana, especialista en el tema. Híjole, pues nadie mejor que alguien que conoce más a detalle, que sea especializado y estudiado en el tema, para darnos a conocer y que nos enseñen a la sociedad civil en su conjunto, y todo aquel que quiera aprendernos un poco de este intercambio, de este conocimiento colectivo que se le da desde la academia al resto de la sociedad. Bienvenida de nuevo. Pues. Así es. Gracias, gracias. Buenos días, feliz sábado. Pues sí, es un tema difícil de atender dentro de la misma academia, muy difícil de comprender por la situación emocional que viven, y a veces no los desaparecen una vez, los desaparecen dos o tres veces, porque resulta que de las estadísticas ya tampoco están. Híjole. Tenemos una grave crisis del sistema forense. Primero sería cuestión de investigar por qué se desaparecieron, dónde desaparecieron, cuál fue la circunstancia. Hay muchas cuestiones que están alrededor de la desaparición, pero en la que más se puede enfocar uno como investigador en estos casos, pues está relacionado justamente con el crimen organizado. Las células del crimen organizado se dividen de muchas formas. Principalmente antes era el tráfico, y si nos vamos, bueno, a las grandes
mafias, las triadas japonesas, las mafias de Chicago, todas estas mafias, pues era el tráfico, primeramente el tráfico de alcohol. En Estados Unidos realmente fue eso lo que detonó estas grandes mafias, ¿no? Las mafias italianas. Posteriormente ya fue pues el tráfico el narcotráfico. Los narcóticos en todo el mundo es global esta problemática. Hay una globalización del crimen organizado y se divide en células. Es tan organizado y tan patente que se divide en células y dentro de ellas está la de la desaparición de personas, la trata de personas. La trata de personas en el sentido de una explotación laboral, de una explotación sexual, y dentro de esta explotación laboral está relacionada también con los campos del narcotráfico, con los campos de siembra, de cosecha, de todo este material que tienen. Para la química, por ejemplo, ya con los nuevos laboratorios de estas sustancias que hacen tanto daño. Aquí, pues vemos que estas células han crecido mucho y dentro de ellas están, ¿dónde ubicamos la desaparición de personas? Pues desde esta trata de personas en el ámbito laboral, trata de personas en el ámbito sexual, trata de personas de la infancia, en donde se vuelve otra célula, pues, que se encarga de todo lo que es pornografía infantil, que son vendidos, que son abusados sexualmente, laboralmente, de todos los aspectos. Entonces, es un gran crecimiento del crimen organizado. No podemos entender, nunca lo vamos a entender el crimen organizado que actúe solo. Siempre actúa con conciencia de la autoridad, con participación de la autoridad, y eso es lo que no nos permite un combate serio. Lo vemos ahorita, lo que está sucediendo con Estados Unidos, a que el presidente Donald Trump quiera declararlos como terroristas. Él se está yendo primeramente a las cuestiones del narcotráfico, por los problemas de salud que tienen en Estados Unidos, por el consumo de enervantes. Sin considerar que es otra célula del crimen, el tráfico de armas, ¿no? Que ahí sí les corresponde mucho a ellos. Y se han hecho convenios, se han hecho en Estados Unidos, México, para atender esta problemática. Pero vuelvo a insistir, la corrupción del Estado es la que no permite detener todo esto. Eh, las madres buscadoras padecen esta situación en los aspectos de que puede ser crimen organizado relacionado con la explotación laboral, que puede ser el crimen organizado para desaparecer a las personas involucradas que han traicionado de alguna u otra forma, que este punto es muy delicado porque no podemos revictimizar a las víctimas y decir por qué andan en eso, pero no sabemos por qué circunstancias llegaron a formar parte de estos grupos. Eh, pero sí hay que buscar una solución. Vemos que no hay varita mágica, obviamente, que pueda solucionar esto. Y no es una política pública a corto plazo. Son políticas públicas con una perspectiva muy, muy grande. Y aquí la situación de las madres buscadoras se vuelve todavía peor, porque a partir de que ellas van con su pico y con su pala a lugares muy peligrosos, que a veces hasta ellas mismas le piden al crimen organizado porque no encuentran el apoyo al Estado de que las lleve a estas zonas especiales para buscar los cuerpos, o sea, y el riesgo que corren porque no están yendo con el mismo crimen organizado que los desapareció, sino con el otro bando O sea, que son los una que pues, revictimización, pero del quien atentó, porque ya fui sí, víctima de un grupo y ahora voy a trabajar para otro grupo, o me van a victimizar otro sí, y grupo. no es tanto que estén trabajando, es la desesperación. Hay que entenderlo así. No se ponen a trabajar con el otro grupo porque no van a trabajar con ellos, van a buscar a sus familiares. Que No les es pagan y desesperado. luego
ha habido casos que primero pues, bueno, tienen que pagar para ese servicio, como un Ajá, servicio, como si fueran ellos una agencia sí, que una opera agencia mal, de guías turísticos, ¿no? forenses, guía Sí, turístico forense sin el forenses, humor negro exacto, del porque los van a diablo, llevar ¿no? a estos lugares, Y luego los defraudan. Pensemos que, también, digamos que si fuera como una clase sabatina para estudiantes de preparatoria que ya aguantan el lenguaje y las formas, ¿no? A ver, camarada, ¿quién quieres, para quién le va, a quién quieres que sea tu verdugo? Casi, casi. sí, Como lo casi, casi, de Sinaloa, quita cámaras, pon cámaras. sí. ¿Cómo vivir bajo esa forma y cómo convivir esa sociedad con los que todavía, para fortuna de muchos, vivimos o creamos una burbuja que nos permita una salud mental? Sí, y generamos una comunidad segura en el primer núcleo social, que es la familia, y eso es lo que hay que buscar. Pero entonces lo que padecen estas madres buscadoras es terrible porque están ante esa zozobra y en un momento dado van a ser agredidas por el otro grupo en contra. Y hemos visto mujeres que las han matado, mujeres buscadoras que han sido asesinadas frente al Palacio Municipal, frente al Palacio de Gobierno, donde además de revictimizarlas, las matan. Y los demás familiares se quedan con ese dolor, con esa frustración de no tener nada, el apoyo de nadie, tener que huir, tener que estar en lugares, tener que cambiar toda la vida, ¿no? Por una ausencia y que no sabemos si esa ausencia efectivamente fue voluntaria o no fue voluntaria, si fue atrapado por ellos. En dónde está su familiar, a dónde le van a llorar. Es terrible que le digan, a ver, encontramos partes de un cuerpo, en esta crisis forense que decíamos que no tenemos eh, todavía un catálogo de ADN, que no tenemos, bueno, lo que se puede encontrar es con las huellas dactilares y estas fichas biométricas que tenemos o que se cuentan con el Instituto Nacional Electoral, que ahí tienen todas nuestras huellas, nuestros datos biométricos, pero que después andan por todos lados porque resulta que venden esos datos, ¿no? Y son los que los tienen y cómo poder identificar después un dedo, un pie, una mano. Qué terrible. O sea, lo podemos ver en una serie de Netflix, lo podemos ver en una película, pero es real. O sea, es real. Como si yo quiero mi familia, saber dónde está mi familia, saber si está vivo, si no está vivo, si ya murió, pues poder ir a un lugar donde llorarle, donde orarle, donde estar pidiendo por él. Pero cuando solamente encuentran alguna parte del cuerpo y tienen que hacer la identificación y dicen, bueno, ya lo dimos por localizado. No, o sea, no está localizado todo el cuerpo, encontraron solo una parte del cuerpo en la que sí coincide con mi ADN, pero no es todo el cuerpo. Entonces, todos estos datos que se deberían de tener para la búsqueda de las personas, pues no los encontramos. El sexenio pasado, a finales del sexenio pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda, que tenía ya estadísticas, que tenía ya datos de personas, llegó el momento en que les dijeron, no, no es cierto, el gobierno federal, no, no hay tantos, y a los desaparecidos los volvieron a desaparecer porque entonces no podían, se complicaba más la búsqueda de ellos porque estaban ya en una estadística de desaparecidos y después pues ya ni siquiera estaban en esa estadística. Y además la clasificación. La falta de un conocimiento en materia forense hace que se den estas circunstancias. En México, el año pasado, formo también parte de los comités de evaluación a estudios superiores y me tocó ir a evaluar la licenciatura en ciencias forenses. Tenemos una en la UNAM y otra está en Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene esta licenciatura en ciencias forenses, pero la tienen muy bien integrada. Como es multidisciplinar, ahí nos encontramos con que, pues bueno, necesitan médicos, necesitan laboratorios de genética, laboratorios de química, pues, para que exista por sí sola
es muy complicado porque necesitaría muchos laboratorios, pero como ahí comparte los talleres, los laboratorios con las otras licenciaturas como química, como medicina, como todas estas, pues bueno, ya se les facilita un poco más. No hay especialistas totalmente para impartir estas clases, sino que los especialistas, por decir, en química forense, en química, perdón, pues ya se especializan en química forense para poder impartir, pero ya posterior en el andar de esta licenciatura. Y son pocos, y uno dice, qué bueno que existe esta licenciatura, pero por otro lado uno dice, no deberían de existir estas licenciaturas, ¿no? O sea, Como qué bueno que también, existe. perdón la interrupción, un pequeño paréntesis académico, porque se abren muchísimas puertas. Estamos hablando ¿Sí? ahorita de esto bellamente jurídico, pero en el clínico, estaba imaginándome que México es ahorita la posibilidad mayor para cualquier especialista que vaya más de las especializaciones y el doctorado en psiquiatría, porque no lo veo tan sencillamente en psicología, no, sino a nivel, o sea, el comportamiento de estos seres humanos Es mexicanos que criminología. criminología, o sea, ese, las series pueden quedarse desfasadas para la realidad mexicana, con ese surrealismo que se vive. Una vez me tocó entrevistar, como siempre, a la academia, a varios especialistas, pero también me tocó un Lorenzo Antonio, como le decimos aquí en el barrio, porque aquí barrio Barrientos, pues la universidad está, el reclusorio ojalá tuviéramos aquí centros educativos, casas de cultura, forosoles o GNPs o como se les llame, donde tengamos ya no que ir hasta la Ciudad de México para conciertos que nos educan a través del arte y todo lo demás. Tenemos la más grande universidad, que es el reclusorio Barrientos. Entonces, imagínense el contexto en el que se vive alrededor y el lenguaje. Entonces, todo eso que se vive en el día a día queda desfasado. Yo les preguntaba, ¿qué necesidad de descuartizarlo? Si lo que quieres es quitártelo del camino, que Sí. encuentran un placer dice, no carnalito, son los mensajes que se les mandan a los que vivimos en este nivel. Su mundo es otro, del de yo nací ahí, me dijo. Y te lo cuento porque crecimos juntos, pero yo decidí este camino y por la confianza de tantos años te lo puedo decir, que además eso me podría costar la vida. Así como tú me enseñabas de los masones y todas estas sectas que dominan al mundo en términos económicos, que eso es lo que yo por eso me desvié, me dice, encontré otro camino. Y le vi plusvalía y me encantó, y digo, pero pues eso del carnicero y hacerle al pozolero, y me dice, es burlarse del sistema al más que se pueda. ¿Qué te dice? Lo primero que aprenden en cuestiones legales es lo que te permite la ley, lo que no está escrito. Ah, no me permites cantar el himno nacional, una cosa es cantarlo, pero no me lo puedes prohibir silbar. Y háyale. Sí, es que el fenómeno criminal es mucho, muy complejo. O sea, ahí sí es donde entra la criminología, el estudio de esto. Y tiene que ir conjuntamente, como está la situación, de política criminal. Pero, como decía Luis Rodríguez Manzanera, la política criminal no es lo que está sucediendo ahorita con la reforma judicial en las cámaras, ¿no? No, no, Que para es muy nada. parecido y que tiene que ver también con altos grados de peligrosidad. Pero la política criminal es toda esta prevención del delito. Es a dónde teníamos que, desde dónde tenemos que empezar el día de hoy para poder combatir esto. Nos vamos a tardar 80, 100 o 115 años para poder combatir todo hasta dónde vamos. ¿Por qué? Porque criminal el criminal puede ser peligroso para todos o peligroso solamente para unos cuantos. En el ejemplo que me dices ahorita de qué es la banda, qué es un mensaje, bueno, entonces nada más es peligroso para los mismos criminales. Pero aquí ya están transgrediendo esa barrera. Ya como hay mucha impunidad, eso deja una lección para los que empiezan en el crimen, porque saben que no pasa nada, que si aquellos con esta mentalidad de venganza, de dejar un mensaje al otro bando,
matan y no les pasa nada. Entonces, si yo voy, robo y no me da el dinero, pues también mato y no me va a pasar nada, porque esos son los mensajes, lamentablemente, que se envían entre el crimen organizado y que el Estado no está atendiendo en la prevención. y que la sociedad los empieza a apropiar. Ajá, por eso decía, cuando se Entonces, van si robo, no identificando. pasa nada, que él mata y no le Así es. hicieron nada. Es tan sencillo como, pues, ¿qué le hizo aquel algo malo? Se perdió esa barrera del establishment. Sí, ¿Qué soy el establishment? Cuando me dicen familia, carrito, casita, tal, hermano, ya nadie tiene eso. Son familias disfuncionales, separadas, aisladas. ¿Qué es la nueva sociedad o qué debemos entender como nueva sociedad? Por cualquier cosa, maestra, son temas que no podemos dejar volando. Y si me permite robarle, pedirle, solicitarle una media hora más, pues vamos a hacer eh, como si fuera un programa de una hora, vamos a un corte comercial y le mando el link y continuamos, porque sí, esto no se claro puede que quedar así. ¿Le sí, parece? sí, 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 claro que Pero sí. bueno, mientras continuemos, porque ese corchete era importante. Bueno, sí, hablábamos de esta situación de cómo ha ido la sociedad y retomando de nueva cuenta el tema de las buscadoras, por eso es muy terrible, por eso es muy terrible que ellas tengan que ir a gastar, porque es gastar, no es inversión. Inversión es cuando uno compra una pala y un pico para construir la casa, pero no cuando uno compra una pala y un pico para ir a buscar un hijo, un hermano, un esposo. ¿Sí? Esa es un gasto que el Estado estaría obligado a realizar esa actividad, a hacer planos georreferenciales para poder identificar lugares donde pueden estar sembrando cadáveres. Qué terribles y qué fuertes palabras, pero es la realidad. Es una realidad en donde, como decía, no tenemos una base de datos forense que pueda identificar estos cuerpos. Hay lugares en donde no abarca, y en mi propio Estado de México, ¿no? Donde no hay fiscalías especializadas en búsqueda de personas. O sea que si en Chimalhuacán se pierde a alguien, pues tendría que venir hasta Toluca a denunciar en materia de búsqueda de personas. Sí, porque no hay personal capacitado. O sea, no tengo un ministerio público que sea especializado desde la atención a las víctimas para saber cómo entrevistar, cómo poder obtener datos del último lugar donde estuvo, de cómo iba vestido. Es una como víctimas, si nos vamos un poco atrás con las víctimas, tener que retomar todo esto y se nos olvidan a veces, o ni siquiera vimos cómo salió vestido de la casa porque nunca nos imaginamos que no iba a regresar, con cuestiones que no tendríamos que hacer, como algo que a mí me duele mucho, es ver cómo, así como se hacen simulacros de evacuación ante terremoto, en el norte del país hacen en kinder simulacros ante balaceras. Es El terrible de, como a un niño. el de ayer, la noticia a nivel nacional de ayer en Acapulco, que la maestra tuvo que componer, crear una canción para que los niños de 3 años. Sí, Yo no me sí, donde la imagino de mi maestra. infancia con una de plástico a una de realidad, ¿no? Sí, donde las maestras hacen eso, tienen que cantar más fuerte para poder apagar el sonido de las balaceras. Y eso, pues, es muy triste y muy delicado, porque así como eso nos duele también que las madres buscadoras tengan que comprar sus propias herramientas para ir a buscar a lugares donde nunca han estado, con el calor, con el frío, con todas esas inclemencias del tiempo, tengan que ir a buscar a un familiar. Y qué esperanza, y se les ilumina la cara cuando encuentran un zapato, un pedazo de ropa, y que si saben cómo iba vestido la última vez, vestido o vestida, piensan que es de ella o de él, y si lo saben, y si no saben, se imaginan más esa incertidumbre. La verdad es muy difícil poder vivir en esas situaciones de incertidumbre jurídica, de incertidumbre hasta filosófica de Sin la vida, duda. del Estaba yo martirio. pensando ahorita en esa beta a los
investigadores, criminólogos, que tienen muchísimo trabajo, caramba, pero yo no me veo, maestra, y menos a esta edad, si yo tuviera reencarnación y que hubiera solo la única posibilidad de estudiar la psique de las familias y las víctimas, no aguantaría. Yo creo que mi corazón de pollo ante esos temas, ¿qué tipo de perfil tiene que tener aquel que se enfrenta a semejantes atrocidades? Sí, tener esa capacidad de poder enfrentarse también al criminal para un interrogatorio, para una entrevista, para Sí, poder identificar cuál es la causa, para posteriormente darle un tratamiento. Yo sé que no es lo mismo y que muchos van a decir, bueno, es que el médico va a salvar a las personas. Pues el criminólogo puede hacer lo mismo si exacto. existiera una infraestructura y política pública para poder hacerlo. Pero si son abandonados, si aunque tenga una baja peligrosidad va a estar en un penal de alta peligrosidad y lo Pues es la mandan ahí. universidad, es la Y universidad. ¿sabes qué es lo curioso? Que ya que está como 3, 4 años en un penal de máxima seguridad, es cuando solicitan el peritaje en criminología para atender la peligrosidad y saber si debe de estar ahí o no. Ah, caray, que no va antes. O sea, la lógica nos haría Mira, pensar. eso sería la entrada, ¿no? Primero ve si es peligroso para enviarlo allá. E insisto otra vez en esto, ¿qué es la peligrosidad? ¿Peligroso para quién? Exacto. Hay, el feminicida es peligroso solamente para las mujeres, no para los hombres. El homofóbico es peligroso para los homosexuales, no para todos. El pederasta, lo mismo, o sea, Igual. dependiendo de la víctima puede ser peligroso. Sin embargo, hay otros que son peligrosos para todos, como puede No, ser el narcotraficante. en el sistema penitenciario mexicano, como universidad, los meten todos en una A misma todos. aula. No hay una clasificación, no hay presupuesto para hacer una clasificación criminológica, solamente la que establece la Constitución, procesados, sentenciados, mujeres y adolescentes. Es la única. Pero se hicieron penales de máxima seguridad y nunca pensaron hacer en penales de mínima seguridad. Tenemos como 2 o 3 en el Estado de México, también tenemos de mínima seguridad, pero Como el porque de terminaron siendo Saltillo, así. el de mínima seguridad sería acá el grandote y el No, chiquito. No sé, no, también, al contrario. contrario. Lerma, por ejemplo, es un penal Ya. pequeño que es de mínima peligrosidad, porque cuando El alguien Lerma que está, está atrás de la presidencia municipal, como son prisiones municipales, no que administre el municipio, sino que están dentro de de la demarcación. detrás del Palacio Municipal, y la incidencia delictiva es un penal muy chiquito, que también tiene sobrepoblación, pero Ahí justamente cuántos como hay, es pequeño, yo, maestro, cuando pernoto allá, mi casa está a 3 calles de ahí. Ahí me bajo siempre y he tenido la sensación de sacar una foto. Digo, ¿qué hay allá adentro? ¿Qué vidas hay allá adentro? Porque déjeme decirle que por mi trabajo profesional y los problemas que también ya abordaremos en otro momento, estamos casi a punto de terminar, pero eso va para la segunda parte antes de irnos al corte comercial. He estado dentro. He estado por sí, X o Y en Barrientos, he estado allá en Toluca, en los separos, en mazmorras. Me ha servido como experiencia precisamente para poder abordar esto. Y yo no tengo ningún problema, también fui politoxicómano. Si crecí en una zona así, sabemos cómo se hacen las cosas, pero el arte, la academia, nos hace estar aquí frente a la sociedad. así De es. sí se puede. Yo Así es. pesaba ciento Bueno, veinte kilos, peso 70, sí se puede. Claro que sí sí, se puede. sí, pero cuando hablo de mínima peligrosidad no significa que está nada más hay puros rateros, robos sin violencia, No, ahí dice que hay lesiones. No, huevotes, no, ¿no? no, claro que también hay homicidas y también hay feminicidas cuando caen.
También los hay, pero yo cuando hablo de penal de máxima peligrosidad y de mínima peligrosidad es porque debe de haber un estudio criminológico que nos determine esa peligrosidad. Y si digo que es de mínima peligrosidad es porque no hay sobrepoblación y que si hay algún conflicto entre los reos, inmediatamente los trasladan a penales como Texcoco, Barrientos, Almoloya, si es que tienen algún espacio, porque también Ah, están sobrepoblados. sociológicamente hablando, en el crimen se llama intercambio académico. Sí, Vamos sí, a un corto comercial y regresamos. Le mando el link. Esto se pone cada vez maravilloso. Queridos, no se desconecten. Pero también descubrí que mi talante ciudadano, que hay un temperamento provocador en medio de todo esto, que hay una visión del mundo que no es políticamente correcta